Hola, buen día. Nosotras somos el grupo número 7 de la clase de Desarrollo Social Contemporáneo. Eh, Nuestros nombres son Tatiana, Andrea y Vanessa. Entonces, nosotras decidimos elegir tanto la noticia En Colombia el hambre tiene rostro y paisaje, y en el reportaje Las familias rurales, que en tal es un modelo de inclusión para el campo colombiano. Para nosotras fue importante elegir estas noticias y reportaje, ya que pues, nos causó intriga saber que hay más de 3.5 millones de habitantes subalimentadas, estas basadas en la mayoría entre los indígenas y los afrodescendientes. Teniendo en cuenta que, bueno, en las familias rurales también afectan, no tanto como a los indígenas y afrodescendientes, pero sí lo afectan, ya que son familias que no tienen tan fácil acceso a una vía alimentaria, es decir, a que el gobierno les suministre pues alimentos como tal, ya sean por vías, ya sean por suministros y demás. Bueno, también pues en el reportaje nos dice también que la noticia que el hambre va de la mano con la obesidad. O sea, cuando hablamos de la mala alimentación, no solamente hablamos de las personas que están aguantando hambre, como hablamos de los afrodescendientes, de las personas indígenas, sino también hablamos del tema de la obesidad, que decía que el gobierno debe implementar con el Ministerio de Educación más charlas sobre el tema de cómo alimentarnos bien, ya que todo esto va de la mano. También en la noticia como tal nos indicaban que menos del 20% de las vías terciarias como tal están pavimentadas. Esto hace que se posibilite casi el transporte como tal de alimentos perecederos. Por lo tanto, eso como tal dificulta como tal el acceso como tal a este tipo de alimentos en las ciudades como tal. También nos decía que un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial se pierden o se desperdician. Esto hace obviamente que personas que sí necesitan estos alimentos obviamente no tengan acceso a ellos, y las personas que sí tienen acceso a ellos simplemente no los cogen y los desperdician. También nos indicaban que hay mucho campo, mucho territorio que se está utilizando como tal para el cultivo de coca. Estos cultivos como tal, o estos lugares, se podrían obviamente también utilizar para obviamente cultivar alimento y no. Bueno, como venía diciendo mi compañera, es importante el estado de las vías, ya que pues, no pueden llegar buenos productos a muchos lugares, tanto urbanos ¿cómo se llama? Como rurales. A esto voy porque Rafael Zavala nos explica que en cuanto a la seguridad alimentaria, la pérdida y el desperdicio de alimentos, de la cifra de las personas que aguantan hambre aumenta. Entonces, para esto quiero llegar a que la seguridad alimentaria es mucho más que comer. Para eso hay que acelerar y apreciar que el productor y el consumidor tienen que generar como la concientización. Todo esto va de la mano que nosotros el gobierno debe promover a que el productor se quede en el pueblo y no tenga que salir a las ciudades, porque lo que hacen es que el productor tiene que salir a la ciudad porque en el pueblo pues no tiene alternativas de salida, entonces se pierde la comida, carecen por ejemplo del tema de las vías. Pues nos habla también que digamos el pequeño productor es el que compra más caro y vende más barato, entonces pues digamos que ese mecanismo tiene que cambiar para poder promover la agricultura y todo el tema del comercio. Bueno, para esto hay que formalizar los centros de demostración y de capacitación del gobierno. Es decir, que, bueno, tenemos que implementar para un buen vivir, tenemos que implementar centros comunitarios, que son los famosos comedores, en zonas en las que no han llegado aún. Es decir, esto para disminuir que los indígenas y afrodescendientes, que son las personas que están más dispersas a la urbanización colombiana,
puedan tener por lo menos una zona en la que puedan acampar como su zona de hambre, por decirlo así. Para eso, bueno, teniendo en cuenta como la investigación de la noticia, se debe solucionar por dos vías, en la cual el hambre y la muerte por desnutrición van de la mano con la carencia de bienes y servicios, que era lo que explicaba mi compañera, que pues para que las vías estén en buen estado, pueden llegar los alimentos a zonas en las que aún no llegan, y lo que yo explicaba en ese momento, que era como, no sé, construir comedores comunitarios en zonas en las que no se han llegado. Entonces, la otra propuesta es generar medios de vida dignos en las zonas rurales, es decir, que el gobierno poder generar proyectos como lo hizo en el video de las familias rurales, que era el proyecto productivo, que se trata de los estudios del mercado, más la inversión, más las escuelas de campo y más los acuerdos comerciales, en el cual impulsaron más de 1.479 familias en sistemas de producción familiar y la aprobación de hábitos de alimentación saludables. Ok, entonces también, pues en resumen, Colombia es un país muy rico, más como tal en el tema de alimentos, cosa que el país simplemente no lo aprovecha. Las industrias como tal lo que hacen es importar alimento que no es sano, no es saludable, y no se está aprovechando lo que realmente se debería aprovechar, como tal que son el tema de verduras y frutas, que es lo que se está desperdiciando precisamente por el tema de las vías, porque la gente no tiene tampoco la educación suficiente, y lo que más tiene accesible son productos como tal importados que realmente no les va a alimentar. Creo que también saliendo del tema de las vías y todo, pues también nos vamos como a la parte de las familias rurales, donde nos hablaba que han sido víctimas por las FARC, los de Argelia Cauca, que fue allí donde sufrieron mucho y donde el gobierno implementó ese proyecto, les ayudó con el proyecto de tomates, y pues gracias a eso las personas del pueblo han podido surgir, salir adelante con su proyecto, y pues impulsaron 1.479 emprendimientos y se formaron más de 68 grupos asociativos. Bueno, no siendo más, agradecemos la atención que nos prestaron, y no siendo más, acabamos con la presentación. Gracias. Gracias.